Bueno, chicos, como les comentaba, la realidad económica de Chile, ¿cierto?, se basaba en en la explotación del salitre, sobre todo entre 1900 y 1920. Sabemos que el salitre estaba en manos de extranjeros, como por ejemplo el rey del salitre, John Thomas North. Sin embargo, ¿cierto?, esto hace que fuese una economía que nos hacía depender de los mercados externos. Una vez finalizada la Primera Guerra Mundial y establecida la gran crisis en Estados Unidos, nuestros principales compradores, ¿cierto?, se fueron a pique. Se crea el salitre sintético alemán, que era mucho más barato, y por lo tanto nuestra economía también se va a pique. Esto pasa durante los años 20. De manera paralela, ¿cierto?, además de la minería, Chile contaba con agricultura, con industria y también con el desarrollo de las obras públicas, ¿ya? Vamos acá a ver este concepto, chiquillos, que es muy importante. ¿Se acuerdan que José Manuel Balmaceda quería siempre nacionalizar, ¿cierto? Nacionalizar el salitre, y esto nunca funcionó. Justamente lo que va a provocar eso, ¿cierto?, el efecto contrario, es justamente que hay un proceso desnacionalizador. Eso significa que históricamente en Chile las materias primas son de inversionistas extranjeros y no de Chile. Esto explica que, por ejemplo, cuando Chile exporta cobre, nosotros exportamos la materia prima. Sin embargo, por ejemplo, en Estados Unidos hacen los cables de cobre y nosotros le tenemos que comprar esos cables de cobre, aunque fueron hechos con nuestra materia prima. Eso significa entonces que no tenemos un poder nacional de nuestras ganancias. Dependemos de los mercados externos, ¿ya? ¿Qué minas tenemos? Tenemos, por ejemplo, la mina El Teniente, la mina de Chuquicamata, que durante estos años están en auge y empieza a desarrollarse incluso una especie de obrero minero que se desarrolla su vida en estas mineras, ¿cierto? Pueblos que nacen alrededor de estas minas. Y por otro lado, como les comentaba, nuestra economía también se sustentaba, por ejemplo, en agricultura. Tenemos, por ejemplo, el trigo, lo tengo aquí, ¿cierto? La cría de ovinos, que nos da también lana, y por otro lado siempre el ganado, que también nos da carne, nos da productos como leche, ¿cierto? Todo con el objetivo, chiquillos, de entender que como estaba esta era del salitre, había que abastecer a las ciudades del norte de Chile, donde estaban las salitreras, y además abastecer a las ciudades, a este proceso de urbanización, donde pudimos estudiar la cuestión social, donde estaban creciendo las ciudades en desmedro de la vida en el campo, ¿ya? Por lo tanto, había que abastecer a estos nuevos centros urbanos. Frente a estos chiquillos, acá yo les pongo una imagen, ¿cierto?, de esta nueva sociedad chilena, del obrero, del minero, junto a su esposa, su hijo, la importancia, chiquillos, de la utilización del transporte. En Chile en esta época la economía también se abastece de este ferrocarril que no solamente moviliza mercancías, ¿cierto?, en nuestro país, que es un país largo, ¿cierto?, y con una geografía muy variada, sino que también moviliza personas, ¿ya? Por tanto, chiquillos, todo este contexto, esta nueva situación económica también trae nuevos personajes como lo es el inquilino y la clase obrera. Todo esto lo entendemos bajo el mismo concepto que les explicaba anteriormente, chiquillos. Chile depende de los mercados extranjeros. Por ejemplo, en Estados Unidos, en las distintas minas, invierte en tecnología y nosotros le pagamos por esa inversión. Por lo tanto, muchas veces las ganancias en minería chilena no llegan a los bolsillos del Estado chileno, sino que se van repartiendo en distintos bolsillos, ya sea de inversionistas extranjeros u otros países, estados aledaños, ¿ya? Finalmente, aquí tenemos, ¿cierto?, esta imagen idealizada de lo que significó esta época del salitre, chiquillos. Tenemos que el salitre provocó el nacimiento de una incipiente industria mediana y pesada. O sea, mientras no había llegado esta crisis, nosotros dependíamos de esta economía del salitre, y la economía del salitre dio origen, ¿cierto?, a varios beneficios para nuestro país. Por ejemplo, una industria textil. Se empezaron a crear industrias nacionales de productos y productores nacionales que empezaron a crear, por ejemplo, telas propias de nuestro país.
Pregúntenle a sus papás, a sus tíos, lo importante que eran las industrias en esas épocas, ¿cierto? Donde se compraban productos hechos en Chile, ¿ya? Zapatos de mejor calidad, etcétera. Industrias de muebles también hechos en nuestro país, industrias de cervezas, ahí tenemos las cervezas Cudo, ¿cierto? Y, por ejemplo, la instalación de ferrocarriles como lo fue el ferrocarril Arica-La Paz, ¿ya? Este ferrocarril Arica-La Paz significó una conexión, ¿cierto?, entre nuestro país y otros países. Y también, chiquillos, junto con eso, ¿cierto?, la realización de obras públicas como caminos, puentes, alcantarillado, agua potable. Ojo con el agua potable porque esta es la época de la cuestión social, donde no habría alcantarillado, ¿cierto?, donde las situaciones de higiene eran bastante paupérrimas, etc. Por lo tanto, chiquillos, tenemos un Chile que en primer lugar, no olvidarnos, depende de los mercados externos y además de manera totalmente conjunta empieza a desarrollar una industria nacional, ¿ya? Tenemos esas dos realidades entonces, chiquillos. Por tanto, y para concluir, estos cambios políticos, como lo fue el parlamentarismo, donde el Parlamento tuvo, ¿cierto?, un rol importante, diputados y senadores por sobre el presidente, son cambios que vienen en la corta duración, es decir, una vez pasado 1891 con la muerte de Balmaceda se instala este sistema de gobierno, se elige un presidente, pero donde el Parlamento tenía más importancia, ¿cierto? Y son cambios de corta duración, ¿ya, chiquillos? Pero todo cambio de corta duración, todo cambio político, considera a la vez cambios económicos, que son de mediana duración. Ustedes, ¿cierto?, ya conocían esta economía del salitre, venía desde los gobiernos liberales, por lo tanto ya llevaba algunos años viniendo desarrollándose. Pero una vez que llega el parlamentarismo, junto con estos cambios económicos del salitre, vamos a encontrar un nuevo Chile. La economía del salitre se desarrollaba entonces desde los gobiernos liberales y reconocíamos personajes como John Thomas North, que lo sabía, ¿cierto?, así como los procesos de industrialización. Recuérdense que quien partió este proceso fue Balmaceda, ¿ya? No hay que quitarle créditos. Y, por tanto, ¿cierto?, tanto los cambios políticos como los cambios económicos, chiquillos, van a devenir en cambios culturales. Pudimos ver algunos cambios, por ejemplo, el nacimiento de esta nueva clase minera de obreros, los obreros en la ciudad, ¿ya? Los trabajadores de las distintas fábricas, ¿ya? Todo esto es un nuevo proletariado, este pueblo, ¿cierto?, que vende la fuerza de trabajo a cambio de trabajo, ¿cierto?, y de dinero. Estos van a dar un nuevo tinte a la sociedad chilena. Y tenemos, por tanto, que estos cambios son de larga duración y cambiarán a Chile para siempre. Como es un tema mucho más profundo y que tiene más aristas, va a ser algo que vamos a ver en un próximo capítulo. Pido disculpas por la extensión de este video, pero creo que es mejor ir lento y seguro e ir explicándoles distintas cosas para que podamos entender lo que pasará en nuestro futuro. Entonces nos vemos en un próximo capítulo donde vamos a conocer cómo era el Chile del cambio de siglo, que se parece ya un poco más al Chile que conocemos el día de hoy. ¿Ya? Que estén muy bien, chicos. Cualquier duda, no duden en preguntar. Que estén muy bien.